Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? Bien, sí, señor. ¿Mejoraron o siguieron igual? ¿Qué nos falta? Don José. Ah, no. Esta cosa no. Casi no se puede con. Ahí está. Ahí está. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Se me la caso de escucharla en su sano juicio. ¿Cierto? ¿Todo bien o no? Sí, por no preocuparlo. Ah, bueno, eso es lo más importante, que no me preocupen porque tampoco. No, eso se le Bueno, nota ahí en la sí, qué cara. pena. Ayer les envié el mensajito ahí con Fanny porque es que me agarró por allá un trancón, entonces no cansaba de llegar. Me he hecho llegar a las 6:40 aquí, dije, no, ya no. Menos mal que les avisé, porque es que eso da pena decir no ser tan ush. Entonces, para que de pronto se me estresan ahí diciendo, no, este muchacho no ha llegado y nos va a alargar más el tiempo, pero entonces es mejor así. ¿Listo? Y el miércoles entonces ya quedamos a paz y salvo. ¿Listo? Para que no tengamos inconveniente. Y se salvaron de otro, bueno, pues, es que mejor dicho, tan de buenas que son ustedes. Entonces ahorita a las 6:15 más o menos se les dispara, 6:15 se les abre el parcial. Lean bien. ¿Listo? Está fácil, entonces está fácil ahí como para ustedes. No son Bueno. sino como, creo que son como 14 preguntas, pero tienen que leer bien porque a veces llegan y por el acelere no analizan, ¿cierto? Y ese tipo de preguntas también ustedes las pueden encontrar en los exámenes de Saber Pro, ¿cierto? Que le dice a usted, mire, lea bien, no sea tan uy, y entonces usted toma la primera decisión en toda la carrera, es mejor interpretar bien las cosas. Y recuerden que además nosotros, pues en la parte tributaria, también tenemos que estar leyendo mucho. De pronto, digamos, dentro de las conferencias que hemos podido ver, nos hemos dado cuenta, ¿no? Que es más de leer, de saber dónde está la norma, uno la interpreta y la aplica. ¿Listo? A ver aquí qué mensaje tengo. Ujú. No se les olvide que el parcial está en la sección 19. 3 minutos quedan. ¿Listo? Y terminamos el parcial y volvemos y nos encontramos aquí. Dejamos concluidos los videos, ¿cierto? Solamente creo que vamos a arrancar con impuesto, industria y comercio. Sí, está muy bien. ¿Dejamos algo pendiente? No. Títulos. No, no, señor. Entonces ahorita sí seguimos con nuestro impuesto de industria y comercio, que es importante también. Pues que es uno de los más extensos, ¿no? Pero es importante también, digamos, mirar la normatividad actual y todo, que es lo fundamental para el buen manejo, ¿no? Tengo aquí unas bellezas al lado que no, sí,
Creo que ya se les habilitó, ¿no? Ah, no. Esto sí es puntualito. Todavía no, profe. Ya pueden ingresar. Está el mensaje. Entonces no olvide que si trataron de ingresar antes, vuelven y le dan el F5, eso para que puedan trabajarlo. ¿Listo? ¿Ya pudieron ingresar, José y Javier? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces ahorita volvemos y hablamos apenas termine. ¿Listo?
Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? Hola. Fanny, ¿me escuchas bien? Sí, profe, pero Javier, bueno, estaba presentando todo el parcial y ¿cómo? se quedó congelada la página. Pues yo sé que terminó el tiempo, pero no me grabó, no sé. No, eso le graba, esa no se estrese. Listo. Ojo a esto. Hay que tener mucho cuidado para que no se acostumbren a estar con el celular ahí porque más de uno quedó ponchado aquí. Oiga, esto es parecido bendito sí, a mi Dios. Por eso es que allá no sé si examen no le permiten a uno eso. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo. Javier, ¿me escucha bien? Sí, sí, señor, qué pena, ya es que estoy cambiando el dispositivo, estaba conectando el Ah, celular, ya ok, me voy a ok, conectar ok, al ok. portal. Es que como yo hablo y a veces no me contestan, entonces no sé si es que no me escuchan o es mi internet o es el otro, ¿sí o no? Entonces, póngame pues cuidado. Vamos a mirar, algo supremamente importante es la territorialidad de ese impuesto, ¿correcto? El impuesto de industria y comercio. Entonces, eh, vamos a compartir. Ya se volaron nosotros 2 horas, pero qué cosa tan irregular. Vaya, pues como quedaron ahí grabados en pantalla, una de esas mano de copia tan tenaz, la que tristeza, muchachos tan viejos y con esas vainas. No, bueno, póngame pues cuidado. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. O se congeló. Ahora sí. ¿Ya la están viendo? ¿Qué dice aquí? Videoconferencia territorialidad del impuesto de industria y comercio. Bueno, vamos a ver que esto es bien interesante y es supremamente sustancioso, sobre todo en el efecto que tiene, digamos, ese impuesto de industria y comercio para los municipios. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy buenos días. De parte del Grupo Colombiano de Consultoría damos inicio a nuestra videoconferencia denominada Territorialidad del Impuesto de Industria y Comercio, sobre todo con un énfasis en los entes territoriales. ¿Qué Básicamente, tal el sonido? Sí, profe, se escucha bien. Ah, bueno, listo. Pues ya Es bien interesante esta videoconferencia. el Grupo Colombiano de Consultoría se ha venido estableciendo como una empresa líder en impuestos territoriales, pues debido a la larga trayectoria en conjunto con especialistas tributarios, tanto en el sector público como el sector privado. Para comenzar, me presento, soy Angélica Castrillón, directora del Departamento de Asuntos Territoriales, a partir del cual pues se organiza este encuentro. Los audios se encontrarán pues suspendidos para que no haya interferencia entre los participantes. Bueno, ya ahora sí, siendo las 8:16 de la mañana, entrando ya, agradecemos a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. Nos acompañan algunos municipios como San Martín Cesar, Armeros, Esquilé, Santa Rosa de Cabal, Sonsón, entre otros. Pues queremos agradecerles siempre estar de la mano con nosotros, llenándose pues de conocimiento y también brindándonos a nosotros herramientas para poder brindar una mejor asesoría a los entes territoriales. Los invitamos pues a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook aparecemos como el Grupo Colombiano de Consultoría. La idea es seguirles brindando siempre mucho conocimiento e ir de la mano con ustedes en la formación y el fortalecimiento de los entes territoriales. Esta charla tiene como objeto analizar el principio de la territorialidad del impuesto de industria y comercio, que es un punto neurálgico para del impuesto de industria y comercio, es donde se generan más las brechas de evasión de este tributo en los entes territoriales. Por lo cual pues es un tema de gran relevancia y entendemos pues la gran acogida que ha tenido esta charla, sobre todo por la importancia de los ingresos propios que nos genera el impuesto de industria y comercio. La idea es entender de una mejor manera cómo funciona
la territorialidad del impuesto, cómo podemos ejercer mejores modelos de fiscalización en este sentido y con esto contribuir a la reducción de la evasión que se presenta en gran medida en nuestros entes territoriales. Básicamente la metodología de la charla es de la mano con Pedro Pablo Piñeros y William Bohórquez. Básicamente ellos nos brindarán su conocimiento, ustedes pueden irnos dejando sus inquietudes a través del chat y el equipo de trabajo estaremos resolviendo algunas y otras las dejaremos para el manejo de ellos en los últimos 15 minutos de la charla. El material, siempre nos preguntan bastante por el material, la idea es que a los correos que ustedes registraron, hacerles llegar tanto la presentación como la grabación de esta charla. Si ustedes se dan cuenta, la charla está quedando grabada, entonces pueden contar también con este material en video y en audio. Ya. ¿Sonido buenos? Sí, profe, se escucha bien, se escucha perfecto. Okay. Presentarles a nuestros conferencistas, Pedro Pablo Piñeros, William Bohórquez, excelentes profesionales. Por un lado, Pedro Pablo Piñeros, experto en impuestos territoriales, más de 30 años de experiencia en el campo, yo sé que muchos o la mayoría de ustedes lo distinguen, y coautor de más de 150 reformas tributarias. Por su lado, William Bohórquez, excelente profesional, reitero, director de fiscalización de grandes contribuyentes de la Dirección de Impuestos Distritales, 25 años de experiencia en impuestos territoriales y experto, especialista en derecho tributario y aduanero. Bienvenidos y gracias por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Pedro Pablo, William, ya les habilitamos el audio y pues espero los participantes sepamos sacarle el provecho a estos conocimientos. Denme un momento, ya les habilito el audio. Pedro Pablo ya puede contar con el audio, ya cuenta con el audio. Y William, dame un momento, por favor. Listo. Los dos, si quieren, probamos. Buenos días para todos. Espero que me estén escuchando. Sí, señor. Gracias, Angélica. Gracias al equipo del Grupo Colombiano de Consultoría. Como lo dijo inicialmente, Angélica, quiero también igual saludar a todos los amigos de los diferentes municipios que están hoy, en este momento nos van a escuchar o nos están escuchando, en la cual más adelante podemos mirar ya toda la conectividad a nivel nacional, en la cual esta es una más de nuestra charla que venimos trabajando con los entes territoriales y algunas personas del sector privado. Esta charla es de vital importancia, ya que tanto para el sector privado como para el sector público y sobre todo en los entes territoriales tenemos unas dificultades al momento de determinar dónde se causa el impuesto de industria y comercio. Desde la ley 14 del 83 traemos la ley 1333, el decreto ley, traemos todos estos inconvenientes y la ley 1819 pues nos lo aclaró, pero todavía aún no está claro la territorialidad del impuesto. Por eso el Grupo Colombiano de Consultoría extendió esta invitación para tratar este tema específicamente. Más adelante le diremos cuáles charlas seguirán de importancia en este momento, ya que los municipios tienen grandes dificultades en sus temas de sus ingresos. Aclarando este punto, hoy de la territorialidad del impuesto de industria y comercio, seguramente podemos empezar a requerir a muchos contribuyentes, pero sobre todo los grandes contribuyentes que por efectos de la territorialidad no le están pagando el tributo. Entonces, quiero presentar a William, como yo le digo, es mi amigo. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la Dirección de Impuestos Distritales. William es una persona que ha recorrido todos los cargos dentro de la Dirección de Impuestos, tiene el mayor conocimiento en impuestos territoriales, ha sido director de grandes contribuyentes del distrito, director de fiscalización, fue director encargado de la Dirección de Impuestos Distritales,
ha creado y ha sido partícipe de todos los procesos de inteligencia tributaria en el distrito, en todos los procesos de fiscalización, fue creador también parte del equipo de la información exógena, es profesor, maestro de diferentes universidades como la Universidad Piloto, la Javeriana, la Santa Tomás, la Sabana, y es consultado constantemente por los gremios económicos del país. Es una persona que tiene un conocimiento bastante, como le digo, es amigo mío, amigo de la casa. Llevamos desde hace 22 años, nos conocemos, venimos trabajando en el área de capacitación y pues bueno, quiero darle la bienvenida primero que todo a mis amigos de todos los entes territoriales, a las personas del sector privado que nos acompañan acá, personas líderes como está el Consorcio FIA acompañándonos, que representa el Grupo Colombia, al Banco Bogotá, que en este momento también nos están acompañando del punto de vista del sector privado. Igual algunos amigos expertos en la hacienda territorial como expertos en catastro multipropósito que también en este momento nos está acompañando en esta charla. Contamos con un buen equipo y bueno, y también con excelentes profesionales de los diferentes entes territoriales. Igual quiero saludar al doctor Dumar, que hace parte del equipo de especialidad del Grupo Gran Colombiano. William, pues le doy la entrada y bienvenido, gracias. Buenos días, ¿me escuchan todos? Sí, sí. Sí. Sí, sí, perfecto, William. ¿Me escuchan claro? Bueno. Muy buenos días, ratico que vamos a tener. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, William. Sí, bueno. La idea es que compartiremos este ratico para hablar del tema de industria y comercio, específicamente la territorialidad, que podríamos decirlo, ¿se escucha entrecortado, me dicen? Se escucha perfecto, ¿no? William, tranquilo. Sí, bueno, sí, señor. Perfecto. Vale. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, la idea es hablar de territorialidad, específicamente de territorialidad, que aunque es un tema muy especial, nos cubre todos los elementos del tributo. Entonces, ¿cuál es el alcance de la charla? Vamos a revisar las reglas de territorialidad que existen en este momento, enfatizando, pues, o haciendo énfasis en algunas de las problemáticas que tenemos a nivel municipal de interpretación. Vamos a ver que hay unas reglas que están muy claras y no nos dejan margen de duda, pero vamos a ver otras que no están tan claras, que aunque son reglas que debieran ser muy claras, muy específicas y no darnos margen de discusión, nos están dando pie para discusiones. Así las cosas, tendríamos que entrar a revisar cómo interpretarlas o qué fuentes de interpretación podemos utilizar. Perfecto. Entonces, pues nada, iniciemos nuestra charla y bienvenidos, y todas las preguntas son bienvenidas y vamos a atenderlas en la medida de lo posible. Perfecto, entonces, no sé, perfecto, gracias. Territorialidad del tributo. Primero que todo hay que entrar a definir qué es territorialidad, pues para saber qué vamos a discutir. Todos tenemos una noción, y pues todos los que trabajamos en administraciones tributarias tenemos una noción de la territorialidad. De hecho, no hay una definición específica de territorialidad en ninguna de las normas. Básicamente no hay ninguna norma, ningún decreto que diga qué es territorialidad. Digamos, la referencia que se hace es en la definición del hecho generador, donde nos dice que el impuesto de industria y comercio se aplica o grava actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en una jurisdicción municipal. Es, digamos, el acercamiento que da la territorialidad en cuanto a normas. En cuanto a normas. Sin embargo, cuando vamos a revisar qué es, pues en ningún lado nos la dice. Entonces, digamos, uno entiende que es la actividad que se realiza en el municipio. Entonces, podríamos decir que una primera definición para acercarnos a este concepto, digamos, la que yo trato de manejar es esta. Nos referimos a un lugar
donde se realiza la actividad gravada. Es decir, ese lugar es un municipio donde el sujeto pasivo, legalmente autorizado, realiza el hecho que origina la obligación tributaria. Entonces, aquí hay un tema bien importante. Cuando yo hablo de territorialidad, debo tener claro qué es lo que hace el contribuyente. Digamos, lo estamos hablando, y esto aplica tanto para entes municipales encargados o entes territoriales encargados del control tributario, digamos, las secretarías de Hacienda, sus áreas de fiscalización, como para el mismo contribuyente. Digamos, la idea es que los dos coincidan en la interpretación o el alcance de lo que es el hecho que origina la obligación tributaria, porque ese es el que me define dónde está grabado. Hay unos que son muy fáciles. Si vamos a actividades industriales, generalmente más fácil, no voy a decir que siempre, pero generalmente es más fácil definirlo que, por ejemplo, una actividad comercial o una actividad de servicios prestada de forma, digamos, como esta presentación. Entonces surgen las dudas de dónde se está desarrollando la actividad cuando está haciendo por medios electrónicos. Entonces, digamos que el punto de toda esta discusión, ¿a dónde apunta? Apunta a que tengamos claro dónde se realiza el hecho. Y aquí una recomendación supremamente importante, y yo siempre lo digo. Cuando hablamos de impuesto de industria y comercio, debemos tener muy claro, o siempre tengan en cuenta esta palabra, depende. El impuesto de industria y comercio siempre lo asocio a la palabra depende, porque no hay respuestas absolutas. En industria y comercio, en todos los elementos, en el hecho generador, en el sujeto pasivo, en la base gravable, en las actividades no sujetas, siempre, e incluso en la aplicación de tarifas, no tendremos hechos absolutos. Es decir, podemos tener, a manera de ejemplo, un constructor, dos constructores en un mismo municipio. Se supone que ambos desarrollan la actividad de construcción, pero dependiendo cómo hagan sus contratos, puede cambiar su tarifa, puede cambiar su base gravable, puede cambiar incluso su forma de tributar en cuanto a la territorialidad. ¿Por qué? Porque todo depende de la forma en que realicen el contrato. Si es un contrato por AIU, tributa de una manera diferente a un contrato de a todo costo. Entonces este tipo de cosas, este tipo de ejemplos utilizo para que no partamos de que como el otro a la otra empresa lo hace así, esta automáticamente lo hace de esta manera. Entonces siempre vamos a estar enfrentados, siempre estamos enfrentados a un depende. O sea, cada caso se vuelve particular, y sobre todo cuando estamos en la fiscalizadora. Entonces no puedo aplicarle las mismas reglas de definición de un contribuyente al otro por el mero hecho de que parece que hace lo mismo. Entonces, un tema, y esto va para los dos, tanto para la Secretaría de Hacienda cuando abre sus procesos de fiscalización, como cuando el contribuyente está determinando cómo tributar. Entonces, tienen que mirar su caso particular. Y esto nos lleva a una cosa, para efectos de la territorialidad, en la actualidad es supremamente importante tener claro cómo desarrollo la actividad. Es decir, tanto como contribuyente como ente fiscalizador, debemos tener claro qué es lo que hace el contribuyente y cómo lo hace, para yo poder, como ente municipal, decirle está grabado o no está grabado. Igual el contribuyente, cuando toma la decisión de tributar en un municipio o no tributar en un municipio, es porque debe tener muy claro cómo es que realiza su operación. ¿Y por qué es importante eso en ambos casos? Cuando yo tengo claro cómo realiza la operación el contribuyente, puedo ver si las reglas de territorialidad, cuál le aplica. Es más, ¿cómo soporto esa regla de territorialidad? Si soy un contribuyente, ¿cómo se la soporto al municipio? O si soy un municipio y estoy en discusión con un contribuyente, ¿cómo determino si efectivamente vale la pena irme a discutir esa territorialidad con el contribuyente o no? Porque lo que pasa con los municipios, con nosotros, es que a veces abrimos procesos, muchas veces no van muy bien sustentados, muchas veces vamos más como con la pasión de cobrar el impuesto, y cuando llegan al Consejo de Estado, pues nos los tumban todos porque dicen no tenía pruebas, no estaba relacionado con la regla. Igual el contribuyente. A veces se va a unas discusiones por mero concepto, cuando en realidad era claro que la tributación sí era de ese municipio. Y se ganó un poco de sanciones sin necesidad por la discusión. Entonces la idea es tener claro que primero que todo necesitamos conocer qué es lo que hace el contribuyente y cómo lo hace. El cómo es aquí supremamente importante. O sea, ya el hecho de que un revisor fiscal me certifique que mis ingresos son de X municipio porque mi centro de costos es de ese municipio, no necesariamente es la prueba fundamental en un proceso de fiscalización, ni es el soporte de un contribuyente para decir que puede tributar en ese municipio.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Conocer al contribuyente y cómo lo hace. Supremamente importante en ambos casos. ¿Por qué? Porque la empresa, por más grande que sea, pues el que responde es el contador. El contador tiene que conocer cómo opera este negocio y lo vamos a hacer sobre todo en actividad comercial, supremamente importante. Y en actividad de servicio, supremamente importante. Y lo mismo cuando yo hago una fiscalización. Pues si yo me voy de fiscalización, antes de irme, yo sé que uno cuando va a fiscalizar, la pasión de uno es ir a coger los números y sacarle las bases grabables. Toca primero hacer la parte inicial. Señor contribuyente, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué productos fabrica? ¿Qué productos vende? ¿Cómo los vende? Para poder determinar si sí o si no, porque esos son argumentos bien sea fuertes para además mi requerimiento especial o mi emplazamiento para declarar, o bien para decir, no, sí, aquí no hay nada, no nos desgastemos en eso y dediquemos nuestros recursos a otro contribuyente. Entonces, ese es un tema importante, ¿cómo lo hace el contribuyente? Cuando hablamos de ingresos de fuera de Bogotá, pues aquí vemos un mapita de Colombia, y aquí vemos entonces la dificultad, ¿no? Entonces estoy hablando de empresas, o estamos hablando de empresas que tienen actividades en todos los municipios de Colombia. Entonces, vamos a colocar, a manera de ejemplo, un Servientrega. Entonces, un Servientrega podemos verlo en todos los municipios de Colombia. Entonces uno dice, para el contribuyente, claro, ahí digamos, tenemos más o menos claro, uno ya tiene una cierta certeza de que Servientrega debe tributar en todos esos municipios, ¿no? Porque tiene un establecimiento de comercio y desarrolla prácticamente su actividad a través de ese establecimiento. Pero hay otros donde no es tan claro. Sin embargo, ¿cuál es el tema? La problemática. Cuando hablamos de contribuyentes que tienen que tributar en muchos municipios, hay que ver la óptica de ambos lados. El municipio dice, debe tributarme acá. Entonces dice, perfecto, yo hago todo lo necesario para que ese ingreso llegue a mi municipio. El contribuyente del otro lado está diciendo, no, eso me cuesta mucho ir a pagar allá. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener claro si tiene o no que tributar allá para ver si como administración me desgasto fiscalizándolo. Y segundo, si yo como contribuyente debo incurrir en esos costos para ir a cumplir. Porque si bien varios municipios de Colombia tienen su página web para poder hacer su pago electrónico, otros municipios no lo tienen. Entonces, prácticamente al contribuyente le toca enviar a una persona con el formulario debajo del brazo para radicarlo en el banco del municipio o en la tesorería del municipio. De hecho, hay un tema importante que es que los municipios esta discusión de territorialidad puede disminuirse mucho los procesos en la medida que yo como municipio implemento medios o facilito la forma de tributación. Si bien tenemos contribuyentes que pueden tener la intención de no tributar por decisión, de decir no tributemos allá, tributemos acá, a unas sabiendas que tienen que hacerlo. Otros municipios, otros contribuyentes que yo podría decir, la gran mayoría dicen yo pago donde tenga que pagar, pero faciliten el pago. Ahí les recomiendo a todos los secretarios de Hacienda, y yo creo que ya lo conocen, pero de todos modos, a los que no, en el plan de desarrollo de este gobierno, que es la ley 1955, si mal no estoy, 1955, artículo 69, el plan de desarrollo del actual gobierno nacional. En el artículo 69 da pautas para que los municipios puedan implementar o convenios electrónicos o cualquier forma que le permita o le facilite al contribuyente el pago de sus impuestos. Entonces es un artículo que se puede explotar de muchas maneras. No se necesita tener una página web, no se necesita hacer convenios con un banco que son a veces muy onerosos para los municipios. Se pueden crear formas mucho más sencillas de cumplimiento de la tributación sin necesidad que el contribuyente vaya, porque muchas veces no tienen sede en el municipio, aunque tienen que pagar el impuesto en ese municipio, por lo que decíamos, porque realizan el hecho que origina la obligación tributaria. Entonces yo como municipio, ¿qué puedo? Pues inventarme maneras creativas de que esta persona me pueda pagar el impuesto en una cuenta nacional de la alcaldía y posteriormente enviarme la declaración presentada. Ahí en ese artículo establece unas características bien interesantes que les pueden servir. Porque no necesito montar una página web. Si no tengo plata para una página web, listo, pues no la monto. Si mis contribuyentes son tan poquitos que un banco me cobra muchísima plata por recaudarme el impuesto, pues tampoco, o sea, para que me reciba la declaración y toda la línea de recaudo, no. Simplemente lo que puedo hacer, y lo establece muy claro el artículo 69, que puede crear formas de facilitarle la tributación al contribuyente. Entonces, una forma
de poderse reducir estas discusiones y discutir con los que verdaderamente deben discutir es facilitar esos medios de pago. Y ténganlo por seguro que van a reducir las discusiones. No vamos a llevarla a cero, pero sí van a reducirse las discusiones con estos municipios. Entonces, por un lado tenemos eso, tenemos esta parte. Este mismo artículo 69 habla de otro tema, que de pronto los municipios no lo han tocado o algunos lo han visto y de pronto lo han soslayado, y es el tema de que le dice a las administraciones tributarias, dice municipales y departamentales y distritales, cubriendo todas las esferas, que hay que unificar los códigos de actividad del impuesto de industria y comercio. Habla del RIT, pero estamos hablando del impuesto de industria y comercio, que tiene que unificar los códigos de actividad con los códigos que maneja DIAN, es decir, con la revisión 4 del CIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Entonces, ese es otro tema para facilitar la tributación. ¿Qué está buscando ese artículo? De hecho, no es un artículo potestativo, da la orden, dice deben los municipios. O sea, se supone que a hoy, y el plazo era a hoy, con este plan de desarrollo, a hoy todos los municipios deberían tener unificados sus códigos de actividad con los que tiene DIAN. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los municipios deben estar hablando el mismo lenguaje cuando hablan de códigos de actividad. Entonces vamos a utilizar, y eso es otra forma de facilitarle y simplificarle a la gente su tributación y reducir el margen de incumplimiento tributario. Entonces les recomiendo mucho leer ese artículo 69 del plan de desarrollo del gobierno actual, porque trae una muy buena medida de simplificación tributaria que, si bien apunta para los contribuyentes, es supremamente benéfica para los municipios y para unificar su información. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué tenemos con territorialidad? Tenemos nuestro mapa de Colombia, entonces tenemos 1.100 y pico de municipios, más de 1.000 municipios en Colombia. Hay contribuyentes que desarrollan actividad en 1, en 2, en 3, en 10, en 20, en 100, en 200, en 500. Entonces, surge la discusión, ¿qué parte del impuesto me corresponde a mí? Cuando hablamos de ingresos de fuera del municipio, aquí viene un tema bien importante. Es nuestro segundo renglón de la declaración. Esa es la otra. La idea es que utilicemos el mismo formulario de industria y comercio. Recordemos que por la ley 1819 todos los municipios de Colombia deben ya utilizar el mismo formulario de industria y comercio. Es decir, ya un municipio no puede en estos momentos aducir que no lo usa, que no está de acuerdo. De hecho, la DAF, Dirección de Apoyo Fiscal, ya se ha pronunciado en varios de sus conceptos. Se ha pronunciado en varios de sus conceptos diciendo que a hoy ya eso ya no puede haber un municipio diciendo que no lo utiliza, porque es un derecho del contribuyente. De hecho, el mismo plan de desarrollo nuevamente establece y dice e indica que debe utilizarlo el municipio y se le debe exigir al contribuyente. Entonces, si es el municipio el que no quiere, le está diciendo, señor municipio, tiene que utilizar el formulario. Pero si es el contribuyente el que dice que no quiere usarlo, el municipio dice, me lo debe presentar en ese formulario. Entonces, ese es otro tema para unificar. En la medida que lo utilicemos el mismo formulario, todos los municipios nos vamos a ver beneficiados porque todos manejamos la misma información, los mismos campos, y posteriormente, para hacer convenios de intercambio de información entre municipios, va a ser mucho más fácil que tener formularios diferentes. Entonces, la idea es poderlo utilizar. De hecho, como les digo, ya la DAF dijo, se pronunció pues, en un concepto que eso ya era obligatorio. Y lo mismo de los códigos de actividad, que eso era un mandato de ley y que pues tocaba hacerlo. Así las cosas que tenemos. Cuando hablamos de ingresos de fuera de Bogotá, nos estamos refiriendo al valor que va en el segundo renglón de nuestra liquidación privada, de depuración de base gravable. ¿Se acuerdan que nuestro primer renglón es total de ingresos ordinarios y extraordinarios del país? El segundo renglón, ¿qué nos dice? Total de ingresos generados en otros municipios diferentes al mío. Aquí hay un tema importante, que en este renglón no van los ingresos correspondientes, por ejemplo, a operaciones del exterior, o sea, exportaciones, prestación de servicios en el exterior, etcétera. Cuando hablamos de ingresos de fuera de Bogotá, estos ingresos son los generados en los otros municipios de Colombia, es decir, al interior de nuestras fronteras, al interior. Todo lo que sea al exterior o generado en otros países y que hagan parte de las operaciones del contribuyente no van en este renglón, porque a veces se generan problemas por eso. Se mete todo ahí y cuando se empieza a hacer la depuración nos enredamos. Entonces, arriba van todos mis ingresos, nacionales e internacionales, en el total de ingresos, en el renglón de total de ingresos. En los ingresos de fuera de Bogotá, de fuera del municipio, perdón, coloco todos los ingresos
generados en todos los municipios diferentes al mío. Y alguien preguntará, bueno, ¿y dónde coloco, por ejemplo, un servicio prestado en el exterior? Como ese servicio prestado al exterior va asociado a un centro de costo en Colombia, es decir, si yo tengo obligaciones tributarias con Bogotá, Medellín y Barranquilla, vamos a decirlo así muy rápido. Entonces tengo mis 3 centros de costo, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Resulta que ese servicio que presté en el exterior o esa exportación de servicio, la tengo asociada a un centro de costo. Entonces, por ejemplo, la tengo asociada al municipio, a la ciudad de Medellín. Entonces, cuando yo estoy haciendo mi declaración de Medellín, tomo los ingresos nacionales todos, le quito todos los ingresos de los municipios diferentes a Medellín, quedándome los ingresos brutos de Medellín. Y luego esos ingresos brutos en el renglón de otras deducciones, exenciones y actividades no sujetas, puedo descontar ese valor de ese servicio prestado en el exterior. Entonces, en conclusión, los ingresos de fuera de Colombia, los asocio al municipio al que corresponde, que yo como contribuyente los asocié, y en esa depuración de los ingresos de ese municipio es donde lo descuento. Lo deduzco, no en el total de ingresos nacionales, para que no se confundan, porque a veces cometen el error de hacer doble deducción. Descuentan arriba y vuelven y deducen abajo y pues les genera problema. Entonces, primer punto, cuando hablamos de ingresos de fuera de Bogotá, de fuera del municipio, en cuanto a territorialidad, estamos hablando de los ingresos en otros municipios de Colombia, básicamente. Angélica, ¿me regalas la otra slide? Si me haces el favor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, digamos, tenemos una imagen de nuestro formulario. Tenemos un contribuyente con un total de 6.000 millones de pesos de ingreso, al cual en su renglón 9, ingresos de fuera de este municipio o distrito, le deduce 1.000 millones, quedándole 5.000. Y luego viene estas deducciones del 11 hacia abajo, estas son las deducciones asociadas a los ingresos del municipio. Y esta 9 son las deducciones asociadas a los ingresos fuera del municipio como tal. Entonces, cuando vamos a decir que presté un servicio en el exterior por 700 millones, que me equivalió a 700 millones de pesos como contribuyente. Entonces, cuando yo voy a revisarlo, la idea es que no coloque esos 700 millones acá, porque ese no corresponde a un municipio de Colombia. Los coloca acá. Ingresos por actividades excluidas, no sujetas y otros ingresos no grabados. Bueno, esta es una información de otro municipio, no le coloquemos atención del artículo 527, no. Solamente lo que vamos es a esto, a los 700 millones. Entonces, estos 700 millones de esa prestación de un servicio en el exterior no va aquí en la zona amarilla, sino va aquí en la depuración del municipio. Después del renglón 10, donde están los totales de ingresos ordinarios y extraordinarios de este municipio. Más o menos claro. Te robo la siguiente diapositiva. Entonces, aquí a manera de ejemplo, podemos mirar que en este caso, vamos a decir que este contribuyente se dedujo ingresos de fuera del municipio, coloquémosle cualquier nombre, y se dedujo por operaciones en Medellín por fabricación de pantalones, 200 millones de pesos. En Barranquilla se dedujo ingresos por comercialización de producto importado, 250 millones. En Cali se dedujo ingresos por arrendamiento local, 150 millones. Villavicencio se dedujo ingresos por dividendos obtenidos por una empresa de arroz del llano, 400 millones. Y vamos a decir que nuestro contribuyente está presentando su declaración en Neiva. Entonces, del total de ingresos nacionales, deduce estas 4 porque corresponden a otros municipios. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué la fabricación de pantalones se deduce, o más bien, los ingresos generados por la venta de productos fabricados en Medellín es deducible? ¿Por qué la comercialización de productos importados se entiende que fue en Barranquilla? ¿Por qué el arrendamiento de un local de Cali lo deduzco? ¿Por qué los dividendos que recibo de una empresa de arroz del llano los deduzco en Villavicencio? Eso es lo que yo voy a fiscalizar como entidad, y eso es lo que yo como contribuyente debo soportar y tener claro por qué los deduje, asociándolos a esas ciudades, para efectos de que mi tributación corresponda a estas ciudades y la deducción corresponda a la norma tributaria. Entonces, te robo la siguiente diapositiva, Angélica, gracias.
Así las cosas que tenemos. Problemáticas de los ingresos de fuera del municipio o la territorialidad. Básicamente, tenemos operaciones de cobertura nacional. Cuando un contribuyente tiene operaciones de cobertura nacional o cobertura de varios municipios, comienzan los problemas de la territorialidad, porque no es tan claro en dónde debe tributar. Segundo, en la actividad comercial, hasta el año 2016 teníamos un problema de falta de claridad en la definición de la actividad comercial. Entonces, imperaban mucho las normas locales. Cada municipio, en su acuerdo, introducía algunas reglas interpretando qué o cuándo debía un comerciante tributar en su municipio. A partir de la ley 1819, se introducen 3 reglas que lo que buscan es aclarar esa tributación o aclarar esa definición de dónde tributo, pero digamos, hay 2 que son más bien claras, hay una tercera que no es tan clara y la que nos está dando pie para discusión. Pero tenemos soporte jurisprudencial, entonces vamos a ver qué nos dice. ¿Se puede convertir en un instrumento de evasión? Sí, en la medida en que no hay normas claras, en la medida que se deja mucho la interpretación, pues se puede dar para evasión en el sentido no como conducta, sino de incumplimiento, ¿sí? Confusiones de jurisdicción, efectivamente vamos a encontrar casos donde 2 o 3 municipios le están exigiendo al mismo contribuyente el pago del impuesto sobre la misma base gravable y el contribuyente dice, no, pues, ¿a cuál le tributo o cómo escojo o cómo decido a quién tributar? Esto implica múltiples y costosas discusiones. Entonces, a un contribuyente, pues, atender las discusiones de 3 municipios es complicado. Y pues para un municipio también, porque los recursos en los municipios, llámese Bogotá o llámese cualquier municipio de primera, segunda, cuarta, quinta, sexta categoría, todo cuesta. Es decir, yo no puedo fiscalizar a todos mis contribuyentes, no alcanzo a hacerlo. Entonces, escojo a quienes fiscalizar. Y si me voy por los que no son, y me desgasto en una discusión que no es, pues son recursos que no llegan al municipio. Entonces, en ambos casos, genera costos para ambas partes. Y la otra, tenemos variedad doctrinaria y jurisprudencial. ¿Qué quiere decir? Entonces vemos interpretaciones de la territorialidad para ciertas actividades. Antes de la ley 1819, sobre todo en la actividad comercial, teníamos diferentes interpretaciones jurisprudenciales que ya se han venido unificando paulatinamente. Entonces, cuando abordamos el tema de territorialidad, debemos mirar 3 fuentes. 3 fuentes que me pueden servir. O más bien, ¿cómo depuro? Esto es como un filtro. Primero que todo, la legislación. Entonces, mi primera fuente de depuración es mirar todas las normas existentes de territorialidad con el fin de determinar cuál norma le aplica. Si la norma le aplica, esa es la que toca. O sea, aquí es un tema claro y por eso la idea de las reglas es esa, que sean lo suficientemente claras. Es decir, que digan, mire, este señor tributa aquí porque cumple con este presupuesto. Y el otro municipio dice, no, pero yo necesito que me tribute. Y dice, no, la regla es así, tiene que tributar. O el municipio dice, no, pero yo prefiero tributar en la capital porque ese municipio me queda muy lejos. Si la regla dice que tiene que tributar en ese municipio, por más lejos que le quede, le toca tributar. Entonces, la importancia de esto es que una vez cumplida la regla, así se tiene que cumplir el deber de tributar, ¿sí? Para ambas partes. Entonces, así como municipio, no me desgasto en discusiones porque ya sé que la regla, habla reglas que no son justas. Y ustedes van a decir, pero eso es injusto, pero ¿cómo así que ahora me toca tributar, que ese contribuyente no me debe pagar nada acá, pero si él toda la riqueza la genera acá? Sí, toda la riqueza la genera acá, pero resulta que la regla dice que tiene que tributar en el otro municipio. Entonces ya como municipio sí, es doloroso y todo, pero simplemente me doy la pela y digo, así es la vida, sigo adelante. Y eso pasa en todos los municipios. Igual el contribuyente. Pero es que yo prefiero tributar en 2 municipios y ahora me toca tributar en 50. Sí, señor, le tocó en 50 porque la regla es así y usted cumple con la regla. Pero es que es muy caro. Lo siento, señor contribuyente, le tocó en todas, por más injusto que parezca. Porque mientras esté la norma, nada hay que hacer para ambos casos. Ya vamos a ver en qué casitos tenemos eso. Aquí tenemos un resumencito, vamos a abordar todo esto en cuanto a reglas de territorialidad. Que, a mi modo de ver, se cubren muchas de las actividades que ya existen. Hay unitas que quedan volando, ya vamos a ver qué hacemos con eso. Y vamos a revisar cada una de estas. Un segundo nivel son las presunciones. Ay, qué pena, me la regresas, por favor, un segundito. Gracias. La segunda son las presunciones. Entonces tenemos que, llamo presunción en el sentido de que aquello que no cubre la regla tributaria, es decir, la ley, básicamente,
La norma local, es decir, el acuerdo, a veces incluye normas como para tratar de cubrir esos vacíos que dejó la ley, o eso se hacía antes de la ley 1819, porque antes de la ley 1819 del 2016, pues había muchísimos vacíos. Entonces, ¿qué pasa? El municipio decía, la ley no cubre eso, nadie me dice qué hacer, pues yo dentro de mi norma local coloco una regla de territorialidad, como para que me tributen algo. Entonces yo lo llamo presunción, ¿por qué? Porque se presume que debe tributar en el municipio, pero no es que la ley me lo diga, es que yo lo asumí debido a la falta de reglamentación. O interpretando el hecho generador, digo, no, pues para mí el hecho generador se cumple de esta manera y lo coloco. Entonces, primero va la legislación, por encima de la presunción, y aquí viene un tema importante. Así yo en un acuerdo tengo una presunción que haga que X contribuyente debe tributar en mi municipio, pero me doy cuenta que la legislación dice lo contrario, pues prima la legislación. O sea, ahí sí es importante para que se ahorren discusiones sin necesidad. Esto es como cuando algunos municipios de Colombia introdujeron la bimestralidad del impuesto de industria y comercio en sus acuerdos. Entonces introdujeron la bimestralidad. Entonces les decían, no, mire, la bimestralidad solamente es de Bogotá porque ellos sí tuvieron un cambio normativo, un decreto ley. Y los municipios la introdujeron y cobraron impuestos sobre eso. Y los demandaron, ¿y qué pasó? El Consejo de Estado les dijo, no, señor, usted no podía cobrar o no podía obligar a presentar declaraciones de manera bimestral porque su régimen es anual. Entonces, a eso me refiero. Si la ley está, pues no vale la pena que se vayan o se desgasten en demandas cuando la ley ya les dice claramente. Aquí veía dos comentarios. Uno de la telefonía celular, efectivamente, el tema de la telefonía celular fue uno donde unos contribuyentes venían tributando en 4 o 5 municipios capitales del país y con la ley 1819 pasaron a tributar, podríamos decir, vamos a decirlo entre comillas, prácticamente en todo el país, debido a cómo quedó la regla. ¿Y qué tocó? Así es la regla. Entonces, por más que el contribuyente diga, no, pero terrible, sí, les tocó adecuar sus departamentos tributarios y cumplir con la obligación tributaria en todos los municipios. Y ahorita mira lo de las profesiones liberales. Por ejemplo, las profesiones liberales, vamos a ver que, digamos, los municipios están en capacidad de gravar las profesiones liberales. A la luz de la ley 1819 del 2016, se abrió la posibilidad de hacer lo mismo que hace Bogotá, grabar las profesiones liberales. Entonces, bien podrían agravarlas en estos momentos. Ya lo vamos a ver ahorita cómo le aplica esto. Entonces, este tema de territorialidad es bien interesante por eso, porque la ley está por encima de estas normas locales. Entonces, ¿qué debo hacer como municipio? Mirar mi norma local. Y si efectivamente tenemos que la ley está por encima del acuerdo, pues nada, aplicamos la ley. O sea, ahí sí no hay problema y no me desgasto en discusiones. Igual el contribuyente, si el contribuyente ve que la ley es la que le aplica, pues nada, no puede ir a otras interpretaciones distintas a la de la ley. Y una tercera línea, queda muy pegadita hasta la presunción, pues es el tema de la doctrina y la jurisprudencia. Vamos a ver cositas, vamos a ver temas donde, por ejemplo, hay reglas, y vamos a ver una regla en especial, una de comercio que está causando inquietud. Una de comercio que tiene que ver con que el lugar donde se acuerda el precio. Y entonces uno dice, ¿y eso qué es? Nadie me lo dice. Hay doctrina que ya me está diciendo qué elementos debo tener en cuenta para ese lugar de acuerdo del precio. Entonces, aquí la jurisprudencia es supremamente importante. Es decir, si bien está la ley, pueden estar los acuerdos, los decretos reglamentarios, etcétera, la jurisprudencia es supremamente importante y más en el impuesto de industria y comercio y más en los impuestos municipales. O sea, nuestros impuestos municipales son tremendamente clave la jurisprudencia. O sea, nuestros impuestos municipales, a diferencia puede ser de los impuestos nacionales, se basan en muchísima jurisprudencia y por lo tanto tenemos que estar al día, básicamente. Así las cosas que tenemos, que estas fuentes de criterio aquí nos llevan, la discusión entre hecho imponible o generación de riqueza, en otras palabras. Así las cosas que tenemos. No es donde se genera la riqueza, sino es donde se desarrolla la actividad. Y ese es un tema supremamente importante. No es, y eso es lo que el Consejo de Estado ya ha dicho en muchas sentencias, no es donde yo recibo la plata por el desarrollo de mi actividad, sino en el municipio donde yo desarrollé la actividad que permitió generar ese ingreso. Entonces yo puedo tener un municipio donde efectivamente se genera el dinero por la venta de los bienes, pero resulta que la actividad como tal
fue realizada en otro municipio diferente. Ahí es donde entran a jugar las reglas, pero es el elemento clave que tenemos ahí, básicamente. Ahí en el que te robo la siguiente, si quisieras el favor. Perfecto. Este es como el tema clave. Entonces, les decía que esto es como un filtro, ¿no? Entonces, primero entro a mirar, si soy una Secretaría de Hacienda que está en discusión con un contribuyente, entro a mirar si le aplico la legislación. Entonces, miro la legislación. Vamos a decir que no, que la legislación no la aplica, que es una actividad rarísima que no cae en ninguna de las reglas de territorialidad. Bajo la norma local, digo, venga a ver en norma local que tengo, de acuerdo, no tengo nada que me permita definir. Vamos a la jurisprudencia. Entonces digo, no hay sentencias que fallen al respecto, en ese caso. Entonces mi última línea, yo la llamo la última línea es esta, la interpretación clásica de la territorialidad. Entonces mi último filtro es este. O sea, si no quedó ninguno de los tres anteriores, entro en este. Entonces, por ejemplo, esta es una sentencia del año 90, yo creo que todos la conocen, que habla del hecho imponible. Entonces lo que nos está diciendo es que básicamente el hecho imponible es un elemento que está al interior del hecho generador. Entonces, lo que nos está diciendo esta sentencia es que cuando yo vaya a definir la territorialidad de una actividad, debo tener mucho cuidado en entender todo lo que se hizo para lograr el hecho generador. Por ejemplo, entonces nuestro hecho generador, ¿qué es? Vender un producto, fabricarlo y venderlo. O sea, digamos, lo que el Consejo está dando a entender es que la venta del bien que yo fabriqué o que yo compré o del servicio que yo presté, esa venta es el hecho generador como tal. Y que ahí se genera la riqueza, es decir, cuando yo vendo el bien. Pero que para definir la territorialidad no me puedo ir solamente por esto, tengo que mirar lo que está atrás, esto que yo llamo operación 1, 2 y 3. Es decir, ¿qué hice yo para lograr esa venta? El caso industrial es el más fácil. Yo fabrico todo en el municipio A. Tengo mi fábrica. Y vendo mis productos en el municipio B. Entonces, en el municipio B se me está generando la riqueza, porque ahí están mis clientes y me pagan. Pero la actividad como tal, aunque tiene regla, pero digamos, si no hubiera regla, el análisis de eso sería este. En el municipio B se me genera la riqueza porque allá vendo todos mis bienes. Pero ¿dónde realicé las operaciones de fabricación para dejar ese producto listo para venderlo? Pues en el municipio A. Entonces, así las cosas, esta es la aplicación de esta regla. Entonces, ¿a qué voy? Cuando estamos frente a una discusión de territorialidad, primero es un filtro. Primero miro las leyes. ¿Qué ley le aplica? Si la ley le aplica, no entro a mirar nada más porque ya está clara en la ley. Si esa actividad no está en ninguna de las leyes, es decir, no hay regla dada por ley, paso a las presunciones o lo que yo llamo la norma local. Entonces, venga en mi acuerdo, ¿qué dice? No dice nada tampoco. Siguiente nivel, paso a la jurisprudencia y la doctrina. Miremos si alguna vez ha habido discusión respecto a esa actividad. Y vamos a decir que nunca se ha discutido la territorialidad de esa actividad hasta ahora. Entonces, paso a este último filtro, ¿qué es esto? Desagrego la actividad, ¿se acuerdan que les decía al comienzo? Debo conocer la actividad. Entonces, como conozco la actividad, entonces la desagrego en sus etapas, en sus partes y comienzo a mirar en qué municipios se realizaron esas operaciones. Y ese es el que me marca la territorialidad. Entonces, ese es el filtro, ¿no? No es que si estamos en una discusión de comerciantes, arranquemos por esto. No, tenemos que ir a la regla, ley 18 y 19, y respecto a eso, entramos a mirar. Básicamente. Te robo la siguiente diapositiva, Angélica, por favor. Entonces, quiero que quede claro ese tema del filtro, ¿no? Primero la ley, luego la norma local, luego la jurisprudencia y por último esa interpretación que ha habido o que dio pie a la territorialidad. Entonces, arranquemos por el primer filtro, arranquemos por las reglas de territorialidad que hay. ¿Qué tenemos acá? Industriales, que es la más básica. Aunque era la más básica, aunque era la más fácil, tenemos un tema con la industrial, que hubo que sacar dos leyes para aclarar dónde tributaba. La ley 49 del 90, que es la primera que se generó, y luego la ley 18 y 19 para terminar de aclarar otra cosa que se supone ya estaba clara. Entonces, cuando hablamos de industrial, ¿qué tenemos? Básicamente nos dice que están grabados en el municipio todos los ingresos generados por la venta de bienes producidos en el mismo sin consideración
a su lugar de destino o modalidad que adopte para su comercialización. Eso decía la ley 4990. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si yo soy fabricante en el municipio A, y vendo toda mi producción en el municipio B, pues yo sigo siendo industrial en el municipio A. No importa dónde venda. Y note un punto importante, sin consideración a su lugar de destino o modalidad que adopte para su comercialización. Ese es un tema súper clave. ¿Por qué? Porque en algunos casos encontramos situaciones donde un industrial vende en otro municipio y el otro municipio le dice, págueme por la comercialización. Entonces ya la ley le decía, no, usted tributa donde tenga la sede favoril. La ley 1819, ¿qué entró a aclarar? Entró a decirle, mire, para que nos evitemos las discusiones, de una vez les dejo claro, la comercialización se entiende parte del proceso industrial. Entonces aquí es donde viene un tema. Soy el municipio B. Tengo el municipio A y en el municipio A está una fábrica. Y fiscalizo y reviso y encuentro que este industrial del municipio B me vende aquí en este municipio. Pues siendo industrial y verificando que su proceso sea industrial, no me desgasto en discusiones. Es decir, ¿qué debo mirar yo? Que los productos que venda en este municipio efectivamente sean fabricados por él. Si son fabricados por él, no discuto nada. ¿Por qué? Porque la misma ley ya me está dejando claro que la comercialización se entiende parte del proceso industrial. ¿Qué quiere decir? Que sigue con las mismas reglas del industrial. No importa dónde venda. Y hay un tema importante. No importa la modalidad que adopte para su comercialización, que es lo que dice la ley 4990. Ese es un tema bien interesante porque yo como industrial puedo eventualmente incluso abrir locales comerciales en otro municipio y si yo en esos locales estoy vendiendo la mercancía que yo fabrico, aunque tenga local, no me pueden fiscalizar como comerciante. ¿Por qué? Porque el local no es la razón del hecho generador, es la realización de la actividad. Y él va a decir, yo estoy vendiendo mi producción. Ahora, si dentro de ese local, o así sea sin local, vende productos que no son fabricados por él, sino comprados a otro, ahí sí se fiscaliza y se entra a mirar las reglas de comerciante. Entonces es un tema súper importante en industria. ¿Por qué es importante? Porque esto tiene su doble cara, tanto para fiscalizar al contribuyente industrial como para temas de retenciones. Practicadas indebidamente porque eran industriales de otro municipio y vendieron en mi municipio y les practicaron retención y ahora me piden la devolución de la retención, pues de una vez le dejo claro a todos mis agentes de retención. Si usted compra a un industrial productos que son fabricados por ese y él le dice que es industrial de otro municipio, pues no le practique retención porque él no es contribuyente del municipio. Y así con el industrial puede colocar, soy industrial, no me practique retención. E informe en qué municipio, ¿no? Entonces, un tema súper importante, industrial, que parecía muy claro, pero nótese, desde el año 90 se supone que estaba claro, y después de muchas discusiones, sentencias del Consejo de Estado donde decía que el industrial no se le podía grabar como comerciante en otro municipio por la venta de los productos fabricados, hasta el año 2016 hubo que generar otra ley para aclarar que efectivamente comercializar la producción era parte del proceso industrial. Entonces, para ambos casos, si soy un contribuyente industrial, ya sé dónde debo tributar. Y si soy un municipio, ya sé a quién le debo exigir la tributación. Si es un industrial en mi municipio, pues obviamente no le voy a aceptar ninguna deducción por ventas en otro municipio, a menos de que sean productos no fabricados por él. Si son productos fabricados por él, todo me lo tributa acá, no importa dónde lo venda. Excepto el tema de las exportaciones, que eso ya sabemos que es una actividad no sujeta. Entonces, en cuanto al tema industrial y tener cuidado con este tema, no importa la modalidad que adopta para su comercialización. Este tema es supremamente amplio, ¿no? No importa la modalidad, no importa cómo venda. Cómo venda. Entonces, el tema radica en esa situación. No importa cómo venda, donde esté la fábrica, donde realice su proceso industrial, es donde debe tributar. ¿Y por qué es esto? Porque el industrial es el que más impacto genera en un municipio. Básicamente, genera más contaminación, genera más ruido, se dañan más las calles, etcétera, etcétera, es más intensivo. Entonces, por eso, desde la ley 4990 se determinó que tributaran donde está la sede fabril, porque ese municipio es el que recibe mayor impacto por la actividad industrial, era como su contraprestación. Aquí tenemos también otra regla, la del sector financiero, que por aquí vi una preguntita que hablaban del sector financiero sobre los corresponsales no bancarios.
Entonces, este es bien interesante. ¿Qué nos dice esa regla de financiera? Esta es una regla, viene de la ley 14 del 83, donde nos dice que pues las entidades del sector financiero, y pues ustedes saben, sector financiero, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellas consideradas como establecimientos de crédito a la luz del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que sean vigiladas por la superfinanciera, es decir, que cumplan las dos condiciones. Y un tercer grupo o un segundo grupo son las instituciones financieras creadas por ley. Esos son los que corresponden a este sector financiero para efectos tributarios. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Pues nos dice la ley 14 que tributarán en donde opere la principal sucursal, agencia u oficina abierta al público. Entonces, nótese que aquí el criterio no es, y aquí difiere un poquito del concepto de territorialidad clásico, que es donde realice la actividad. Aquí la asocian al establecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí les coloco un ejemplo extremo. Vamos a decir que un banco tiene sucursal aquí en Bogotá y la tiene aquí saliendo de Bogotá. Y resulta que esa sucursal manda a todos sus comerciales a buscar clientes para prestarles dinero al municipio siguiente. Vamos a decir, pasa a Chía. Y resulta que en Chía consigue todos los clientes a los cuales les presta dinero. Entonces, esta sucursal, Chía lo llama y le dice, mira, hágame un favor, págueme el impuesto de industria y comercio porque aquí están todos sus clientes que le generaron la riqueza. Porque ellos son los que están pagando los intereses por los créditos. Y resulta que el banco le va a decir, no, de mil amores quisiera pagar allá, pero no porque la regla dice que yo tributo donde tenga la sucursal principal, agencia u oficina abierta al público. Y resulta que mi oficina está abierta en Bogotá. Entonces, por lo tanto, así todos los clientes de ese banco fueran de Chía, la tributación se la jala para Bogotá. ¿Por qué? Por esta regla. Ahí donde les decía que pueden decir, no, pero esto es injusto, pero ¿cómo así? Sí, la regla está asociada al lugar del establecimiento. Y aquí habíamos una preguntita de uno de los participantes donde hablaba de los corresponsales no bancarios. Esa es una discusión bien interesante que hay en estos momentos. De hecho, con el sector financiero ha habido dos discusiones. Una primera fue el tema de los cajeros automáticos. Entonces, algún municipio alguna vez vio que un banco tenía cajeros automáticos. Cajeros automáticos. Y resulta que no tenía oficina, solamente un par de cajeros. Entonces el municipio pues dio la discusión y le dijo al banco, mire, usted en ese cajero hace todo lo que hace en una oficina. Entonces retira plata, consigna plata, paga servicios públicos, consigna saldos, etcétera. Consulta saldos y demás servicios. Entonces dijo, ese es el equivalente a una oficina. Y pues entablaron discusión. Sin embargo, se fueron a consultar a la Superintendencia Financiera y conceptuó que los cajeros automáticos no eran una oficina porque en especial les faltaba el factor humano para ser considerado una oficina. Entonces, digamos que ahí quedó como esa discusión respecto a cajeros automáticos. Sin embargo, posteriormente se abre una nueva línea de negocio para los bancos o el sector, principalmente los bancos, los corresponsales no bancarios, que entonces utilizan ciertos establecimientos comerciales, llámese tiendas, llámese misceláneas, etcétera, para que la persona pueda realizar operaciones financieras relacionadas con el banco, pagos de servicios públicos, recaudaciones y demás. Entonces, ahí se abre un nuevo frente de discusión porque si bien con el cajero automático indicaron que le faltaba el factor humano, en este sí hay factor humano y se están prestando los mismos servicios. Entonces, a mi modo de ver, sería muy viable una discusión relacionada con el tema de sucursal bancaria, porque efectivamente podríamos de pronto, ya habría que mirar mucho más a fondo, el tema de la agencia, ¿sí? Porque dice sucursal, agencia u oficina abierta al público. Entonces, de pronto, bajo la figura de agencia, podría ser que ellos estén desarrollando la actividad. Entonces, eso implicaría que el sector financiero podría verse abocado a discusiones con los municipios respecto del tema de si esos establecimientos comerciales que funcionan como una extensión de las operaciones del banco serían asimilables a una agencia. Puede ser no una oficina, pero sí una agencia. Ahí, ¿qué sería lo recomendable? Preguntarle a la superintendencia financiera en función del contrato que firman estas dos entidades, el banco y el comerciante, donde pues más o menos ese contrato lo que da, o lo que dice la norma es que este comerciante no asume los beneficios ni la estructura del banco, sino que es una extensión para prestar servicios.
Habría que preguntarle a la Superintendencia Financiera si eso podría considerarse una agencia o una forma de extensión de la operación del banco, sin ser oficina. Y bajo lo que ya la Superintendencia Financiera podría pensarse en la tributación. Entonces, antes de pronto de iniciar una discusión a este sector, ideal sería preguntarle a la Superfinanciera, que es como el ente regulador, para efectos de lograr con ellos una definición del alcance de esta figura que es legal y está autorizada, el alcance de esta figura, de estos tenderos o estos corresponsales no bancarios, hasta donde podrían considerarse una extensión de la operación del banco y por ende cubiertos con el impuesto de industria y comercio. Pero sí, es un frente de discusión bien interesante porque tiene muchos elementos válidos para hablar de un ejercicio de actividad a través de ellos de manera indirecta. Recuerden que el hecho generador de industria y comercio, ¿qué nos dice? Realización de actividad directa o indirecta. Y pareciera que él lo estuviera cumpliendo de manera indirecta a través del corresponsal no bancario. Entonces sería un buen frente de discusión. Perfecto. Aquí en el slide vemos, en materia de comercio y servicio, aclaro que es para Bogotá, pero ya varios municipios la tienen. Esa es una de las formas de presunción. Bogotá creó una presunción en el año 93 más o menos que decía que si un contribuyente pretendía deducirse los ingresos de otro municipio, tenía que acreditar que tiene un establecimiento inscrito en el otro municipio y que adicionalmente tributa en ese municipio. Entonces, digamos que frente a esa situación, lo que vemos es que si bien es una presunción, si un contribuyente me demuestra que desarrolla la actividad en otro municipio, pues yo no puedo seguirle la discusión y hacer lo que tribute acá. O sea, así no haya tributado en el otro. Yo puedo informarle al otro municipio y decirle, oiga, señor municipio, allá no le están tributando, pero yo no puedo hacerle exigible el impuesto de allá, hacerlo acá por el hecho de no haber declarado allá. Digamos, las jurisprudencias han sido claras de que lo que prima es el hecho generador, que esto es una forma de presionarlo para que cumpla su obligación en el otro municipio, pero yo no puedo apropiarme de los ingresos o del impuesto de otro municipio, porque todo el contribuyente tendrá que en algún momento pagarlo a esa jurisdicción. Vale, te robo la siguiente diapositiva. Otra regla de territorialidad, esta, para obras civiles. Esta está en la ley 1607 del año 2012, artículo 194, aplicable desde el año 2016 en adelante. Está dirigida a cuatro tipos de actividades. Interventoría, servicios, nótese que dice, para los servicios de interventoría, obras civiles, construcción de vías y urbanizaciones. Entonces, y aquí las reglas específicas, dice, el sujeto pasivo, es decir, el que desarrolle cualquiera de estas actividades, deberá liquidar, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en cada municipio donde se construya la obra. Entonces, nuestro hecho generador o nuestro hecho imponible se asocia al sitio donde se desarrolla la obra. Y aquí, digamos, en obras civiles, en construcción de vías y urbanizaciones, pues es claro porque es donde está haciéndose la obra. Ese no tiene mayor discusión, ¿sí? O sea, es evidente eso. El que se ve más afectado, y de hecho yo creo que ya lo venían haciendo así los contribuyentes y los municipios, ¿sí? Lo que hizo la regla fue aclarar lo que ya estaba. Pero en servicios de interventoría es donde viene el problema. Aquí es donde les decía que tenemos discusiones, o más bien, situaciones donde el contribuyente va a decir, no, pero ¿cómo así? Me sale más caro. Por ejemplo, si una empresa que la contrata para hacer interventoría de obras, hasta antes de esta ley, hasta antes de enero del 2016, digamos que la contrataban en Bogotá y como no había regla que dijera el tema del servicio, dónde se prestaba para esos casos o dónde se entendía tributado, pues ellos normalmente tributaban en el sitio donde firmaban el contrato. Entonces, ya me contrataron acá, yo tributo acá, o otros no tomaban el sitio de firma del contrato, sino que, por ejemplo, decían, como yo fui hasta la obra, tomé las fotos, revisé materiales y aquí vine a Bogotá e hice mi informe, pues aquí donde hice mi informe es donde yo desarrollo mi actividad. Resulta que con esto ya le dicen, no señor, si usted presta una interventoría en una obra ubicada en el municipio de Sardinata, pues allá es donde debe tributar y donde prestó su servicio. Y él va a decir, pero es que yo todo el análisis lo hago en Bogotá, el informe lo hago en Bogotá. Sí,
lo hace en Bogotá, pero la regla es muy clara. Para los servicios de interventoría, debe liquidar, declarar y pagar el impuesto en cada municipio donde se construye la obra. Entonces, si la obra se construyó en Sardinata, pues en Sardinata le toca tributar. Así le quede lejos. Ya aquí es donde viene lo que les decía al comienzo. Para que el municipio se le facilite, de mejore su tributación, pues facilitar las formas de tributación. Si le dicen al señor, por ejemplo, tribute aquí consignando en una cuenta bancaria de la alcaldía y diligencia su declaración y envíemela por correo electrónico o envíemela por servientrega y del entiendo recibida, como dice el artículo 69 del plan de desarrollo, pues queda cumplida la obligación. El contribuyente no tiene que desplazarse y él tranquilamente va y presenta su declaración. Entonces es un tema bien importante para este tipo de actividades, ¿no? Básicamente. Entonces, tema importante para estas 4 actividades: municipio donde se construye la obra. Nótese cómo la territorialidad se asocia a ese elemento, a donde se construye la obra, que es prácticamente hecho imponible, básicamente. Luego nos dice que si la obra cubre varios municipios, pues el pago será proporcional a los ingresos recibidos por las obras ejecutadas en cada municipio. Entonces, esto se refiere a las carreteras. Entonces, las carreteras que pasan en que se construye pasando por varios municipios, pues ¿qué hace el constructor? Divide proporcionalmente esos ingresos. ¿A qué diríamos proporcional? Si él puede mostrar cuántos ingresos le dio el gobierno, por ejemplo, para hacer la carretera en los kilómetros del municipio A, pues esos son los que van para allá. ¿Cuánto el municipio B, municipio C? Y resulta que fue todo un contrato para construir la carretera y le dieron solamente un valor para construir toda la carretera, pues ¿qué tiene que hacer? Dividirlo proporcional. Puede ser por el número de kilómetros, de acuerdo con la participación de kilómetros, divide el total de ingresos y lo divide así entre los municipios de acuerdo con el número de kilómetros que ocupa la carretera. Y así logra tributar en todos los municipios que desarrolló la obra. Te robo la siguiente diapositiva. Bueno, este es un resumen de las principales reglas especiales que tenemos. Sector financiero, que ya lo vimos, Decreto Ley 1333 del 86, industriales, que es la Ley 49 del 90 y posteriormente la Ley 1819, en generación y comercialización de energía eléctrica, la Ley 1607 del 2012 adopta un criterio equivalente al de industriales, es decir, que donde se genere la energía eléctrica es donde debe tributar, independientemente que también la comercializa en el resto del país. El generador tributa donde esté la planta generadora de energía. Y en materia de servicios públicos tenemos la Ley 383 del 97, que nos dice que una empresa de servicios públicos domiciliarios tributa en el lugar donde esté el cliente final, es decir, donde esté el usuario final del servicio. No importa de dónde venga el gas, no importa de dónde venga el agua, no importa dónde se genere la energía. Entramos a territorialidad de actividad comercial. Estas reglas están en la Ley 1819 del 2016, básicamente. Entonces tenemos lo siguiente: hay 3 reglas para actividad comercial. Una regla ligada a cuando se tiene establecimiento de comercio abierto al público, otra cuando son ventas directas por catálogo, por correo, en línea, televentas, ventas electrónicas, podríamos decir que es el comercio electrónico, y otra cuando se realiza sin establecimiento. Aquí es donde les decía, es supremamente importante entender qué es lo que hace el contribuyente, cómo desarrolla su actividad, porque de esa manera es que nosotros podemos definir qué regla le aplica. Un contribuyente puede tener una regla o 2 reglas o las 3 reglas simultáneamente, porque todo depende de cómo opere el negocio. Entonces, la primera regla, puntos de venta y establecimiento abierto al público, pues es la básica, ¿no? Entonces, si yo tengo un establecimiento donde la persona va a comprar productos, pues ese sitio es donde debo tributar. O un punto de venta, que es, no puede ser no necesariamente un establecimiento donde la gente entra a comprar sus productos, a interactuar con el vendedor, sino un mostrador, una ventanilla donde la gente me pide el producto, yo se lo entrego, recibo la plata y listo. Entonces, esto está ligado a infraestructura física. Entonces, como está el punto de venta, y recuerden, esto es para comerciantes, neto comerciantes. Entonces, puntos de venta y establecimiento abierto al público, la tributación está en 2 sitios donde tenga establecimientos abiertos al público. Esta segunda azulita oscura, ventas directas por correo, catálogo en línea, televentas o ventas electrónicas, pues básicamente, si un contribuyente desarrolla o vende productos a través de estos medios que están aquí, ventas electrónicas, por ejemplo, televentas, las que ustedes ven que uno llama y
y compra un producto. Pues básicamente nótese que aquí no está ligada la regla de territorialidad ni a dónde está el cliente, ni a dónde hizo la llamada, ni a dónde recibió la plata. Está ligada a un punto importante, lugar de despacho de la mercancía. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener mi tema de televentas en Bogotá, mi call center, para recibir las llamadas, pero la mercancía la despacho es de Chía. Entonces, el impuesto es de Chía porque de ahí salió despachada la mercancía para el resto del país. Entonces, nótese que aquí en todas estas está desapareciendo el cliente como elemento clave de la tributación. Se está yendo a cómo desarrolla la actividad. Nótese el cambio de paradigma. Hasta antes de 2016 nosotros hablábamos que el cliente era el que determinaba la territorialidad, donde estuviera el cliente. Con esta ley 1819 cambió el paradigma, están diciendo no, ¿dónde realiza usted el proceso comercial que permite realizar la venta? Y entendiendo el proceso comercial como las decisiones que toma la empresa internamente, no como la actividad de contacto con el cliente, que ese es un tema que es la variación clara de la territorialidad de cómo venía a cómo quedó en la actualidad. Entonces, ley 1819. Y la última, que es la sin establecimiento, pues es la más clara. Lugar donde se perfeccione la venta, donde se ponen de acuerdo en el precio y la cosa vendida. Entonces, este es el tema, muy a propósito de la pregunta. Y cuando una empresa comercializa productos y envía a un mercaderista, ¿qué pasa en ese caso? Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Para este tema, nótese cómo las dos primeras que vimos tienen que ver como con la venta al menudeo, ¿no? Al cliente final. Cuando me hablan de establecimiento abierto al público, pues es donde yo voy a comprar X producto, ¿no? Cuando son ventas por catálogo, en línea, televentas y ventas electrónicas, pues son como las ventas que yo hago como individuo, ¿no? Como individuo compro que la máquina de hacer ejercicio, que compro el pelapapas, el comedor, la silla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, note que son como ventas empresa, cliente final. Pero esta tercera, cuando hablan de sin establecimiento, esta hace referencia a las operaciones entre empresas. Entonces tengo una empresa ubicada en Bogotá, o ubicada en Medellín, o ubicada en Cali, dedicada a comercializar maquinaria o productos X de veterinaria, vamos a decir. Y resulta que esta empresa veterinaria envía vendedores a todo el país o a las zonas donde hay veterinarias a ofrecer sus productos. Y el que le está comprando, ¿quién es? Pues es otra empresa, grande o pequeña, pero es otra empresa. Entonces, el vendedor va, le ofrece unos productos y con base en eso hacen los pedidos de la mercancía y desde Bogotá se lo despachan o desde Medellín se lo despachan. Entonces resulta que viene la duda, ¿dónde debe tributar esta empresa comercializadora? Entonces, la teoría tradicional decía, ¿dónde está el cliente? Porque ahí es donde se concretó la venta. Pero resulta que las sentencias del Consejo de Estado, que ya hay varias, y no solamente una ni dos, sino casi 10 sentencias, les recomiendo que busquen estas sentencias en la página del Consejo de Estado o en Google, vidrio andino, busquen la de LG Electronics, que salió en diciembre, vidrio andino salió ahorita en febrero, al costo, o Corbeta, perdón, una de Corbeta se llama, que es la propietaria del costo, la razón social. Busquen con esas 3 sentencias. De hecho, hay como 10, pero esas 3 sentencias se refieren a esto, lugar donde se ponen de acuerdo en el precio y la cosa vendida. Y resulta que las 3 sentencias manejan la misma línea jurisprudencial, que es que el perfeccionamiento de la venta. Bueno, antes de llegar a eso, hay que hacer una claridad. Este artículo de la ley 1819, fue objeto de demanda de constitucionalidad, en el cual decían que no era claro, que esta regla no era clara, no era una regla, mejor dicho, porque no estaba aclarando dónde era el sitio, como las otras dos, que esta le tenía ese problema. El magistrado de la Corte Constitucional, cuando analizó la ley, dijo que no había problema, que lo que estaba era diciendo que había que mirar dónde se pusieron de acuerdo, porque para el magistrado decía que podían ponerse de acuerdo en el domicilio del comprador o podían ponerse de acuerdo en el domicilio del vendedor, que entonces ya era un tema probatorio, que la regla no estaba mal, sino que lo que tocaba era que cada municipio ejerciera su facultad de fiscalización
en donde él considerara que se estaba realizando el acuerdo de precios. Pues la verdad, pues no fue la mejor respuesta porque en realidad sí debió ser la regla un poquito más clara. Independiente que se pudiera aplicar directamente y no que ahí es un depende grandísimo, depende. Cuando miramos las sentencias del Consejo de Estado, ¿qué estamos encontrando? Que el Consejo de Estado, en esas sentencias que les comenté y en todas las demás de territorialidad que hay, todas manejan la misma línea y se han ido por la visión en que se revisa el sitio donde la empresa tomó las decisiones de comercialización. Esto es un tema bien importante. ¿Por qué? En todos los casos eran iguales. Una empresa ubicada en un municipio que envía vendedores a los otros municipios a ofrecer sus productos. Profe, Y en todos los casos se dio lo mismo. El Consejo de Estado que determinó, dijo, Señor. profe, ya faltan 5. se entiende que la Uy, hijo de pucha, comercial, que se emociona la uno ahí actividad con esta comercial gente que sabe, ¿sí o no? arrancó Sí, con la solicitud de también estaba pedir pendiente, hasta ahorita me di del cuenta, no cliente. había mirado el reloj tampoco. Ah, bueno, ojo a esto. Bueno, pongámosle ahí entonces 50, pongámosle 55, que eso un minuto, 2 minutos más no nos sirven antes mejor, ¿sí o no? Listo. Que es importante mirar esa territorialidad. Yo sí ya he tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, con Tuta, ¿cierto? Porque allá nosotros le calibrábamos a estos señores de aceros, Acerías Paz del Río, y entonces ellos decían que el industria y comercio teníamos que pagarlo allá, y acá peleamos porque nosotros fue el negocio fue acá, ¿cierto? A nosotros nos llamaron, entonces teníamos que ir allá a hacer el servicio, pero obviamente si uno se pone a analizar las cosas, y toda lo que es la normatividad de industria y comercio, a mí me parece que sí se debe pagar es donde se ejecuta la acción y donde se hace la erogación, ¿o no? ¿Listo? Entonces, si yo voy a calibrar en Tuta, pues Tuta es la que tiene que sacar de su presupuesto, me paga, luego quiere decir que el impuesto de industria y comercio lo debería pagar allá, ¿correcto? Sin embargo, yo me acuerdo que en el 803, un tema viejo como de 1980 y pico, ¿cierto? Decía que cuando algún municipio, como también era cierto, no cobrara el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Nosotros debíamos de pagarlo en Bogotá. Mejor dicho, de todas maneras teníamos que pagar el industria de comercio. Si no lo pagábamos en el municipio donde se desempeñaba, entonces lo tendríamos que hacer acá. Y ya les digo, ya mejor dicho, nos vemos más bien entonces el lunes, porque ya los noto como desesperados. El martes, Hablamos. profe, porque no es festivo. Ah, no van a venir el lunes. Bueno, entonces les voy a dar el lunes, estoy votado, entonces me tocó. Eso, profe. Hasta Vamos. el martes, Entonces, que descanse. Dios me los bendiga, que aprendan a todo. Chao. Gracias. Suerte pues.